La mesa 1, salud mental, derechos humanos y discapacidad, estará integrado, ya les digo, por la doctora Cecilia Silva, por Lucía Remisario, por la Federación Caminantes, Alba Villalba y Mareo Vallejo, de Radio Pilar de Voz. No sé si ya se encuentran entre nosotros, y vamos haciendo, mientras se van preparando, la presentación conforme. Cecilia Silva, profesora adjunta de TS de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, en régimen de dedicación total, investigadora activa de la SNI de ANI, doctora de Flasco Argentina, magíster en salud mental comunitaria de UNLA Argentina, licenciada en trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay. Lucía Remisario, abogada egresada de la Facultad de Derecho, Universidad de la República, doctora en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, profesora adjunta en el Instituto de Derecho Penal y Criminología de UDELAR, investigadora a nivel iniciación del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, ha trabajado en proyectos de investigación sobre la reforma de la salud mental en Uruguay en la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR, integrante del Grupo de Salud Mental Comunitaria UDELAR. Daniel Rodrigo Zubilla Muchot, abogado egresado de la Facultad de Derecho, magíster en Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla de Salamanca, de La Mancha, doctorado en el programa de doctorado en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la Universidad de Castilla-Mancha, investigador en el proyecto de investigación sobre justicia penal, salud mental e intervención jurídica en materia de niños, niñas y adolescentes en la Universidad de la República, integrante del Grupo de Trabajo de Salud Mental Comunitaria UDELAR. Aquí quisiera saber si la caminante también se encuentra en la mesa o estará, ¿sí? Ok, vendrían después. ¿Las presentaciones serían de los tres? Ok, damos inicio entonces. Gracias. Bueno, buenos días. No sé, ¿así se escucha bien? Quizá con el micrófono para que la gente que está de forma online. ¿Ya está prendido? Sí. Gracias. Ahí. Bueno, buenos días. Agradecer también. Perdón. Creo que aún no está perdido, puede ser. Tal vez. Todo para la gente que nos está acompañando también de forma virtual, que la comunicación sea adecuada. Muchísimas gracias. A ver ahora. Sí, ahora se escucha. Bueno, repito, buenos días y agradecer primero también la organización de esta jornada y la invitación a participar de ella. Es un placer reencontrarme con un montón de compañeras y compañeros, de colegas, tanto vinculados a la discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social, de tantos años de trabajo conjunto, y también de la Universidad de la República, colegas docentes que están acá compartiendo esta doble función de ejercicio profesional y docencia también. Así que es un placer encontrarlos acá promoviendo este tipo de dinámicas de diálogo y de compartir experiencias. Agradecer también a todas las personas integrantes de la sociedad civil que están y no están acá, que impulsan esta posibilidad de producir conocimiento, de intercambiar saber y sobre todo de conocer. Nos toca entonces, como decían, poder conversar sobre salud mental, derechos humanos y discapacidad. Cuando pensaba en cómo compartir algo también de mi experiencia en esto, mi experiencia tiene que ver más con lo que he ido transitando a nivel de mi formación académica y de lo que he ido compartiendo la experiencia vivida con personas en situación de discapacidad y no.
Entonces, cuando pienso en salud mental, que es desde el lugar que yo vengo transitando, es muy difícil para mí no pensarlo en términos transversales a la vida de la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de salud mental, no solamente nos restringimos a una situación dada, sino tiene que ver con la vida misma que se pone en juego en la cotidianidad, con la vida que compartimos y con la vida que también se pone en juego en nuestra individualidad. La verdad es que saludo que esto tenga que ver con un marco en particular, que son las políticas públicas y el Estado en esto, ¿no? Las políticas públicas tienen que ver con lo que el Estado propone frente a lo que la sociedad reclama o instala como necesidad para atender en distintos momentos históricos. También yo les voy a hablar desde un punto de vista, desde una forma de ver la realidad, entendiendo que esto es absolutamente diverso. Hay muchos puntos de partida, por lo tanto, muchas formas de construir una visión de la realidad. Entiendo que ninguno de ellos es verdadero. Entiendo que todos ellos son necesarios, confluyen, aunque a veces parecen absolutamente contradictorios. Por ahí Filbeira hablaba de paradigmas, y eso a veces en la academia nos lleva a hablar como de disputa entre paradigmas o emergentes o no. En realidad tiene que ver con la producción sociohistórica de la transformación, del saber de cuáles son los problemas que se instalan como tales para el colectivo y para cada uno de nosotros. En ese entendido, cuando hablamos de salud mental, podríamos decir salud mental y discapacidad se restringe a lo que la Convención, por ejemplo, dispone como discapacidad psicosocial, ¿no? Desde otro punto de vista, desde el lugar donde me toca y he elegido hacerme el conocimiento, la salud mental trasciende ampliamente esa categorización. No la excluye en absoluto, pero sí la trasciende. Tiene que ver con una enorme diversidad de aspectos que básicamente están ligados al cómo vivir, con qué recursos vivir y cómo se ponen en juego acá, sobre todo las garantías para ejercer los derechos humanos. El punto de partida entonces tiene que ver con entender que la salud mental está directamente vinculada al desarrollo de la vida y al bienestar y al malestar. Cómo nos sentimos bien o mal en nuestra singularidad. ¿Quién puede disponer si nos sentimos bien o nos sentimos mal, ¿no? Claramente hay parámetros para ello, ¿no? Sobre todo parámetros vinculados a los aspectos de salud. Sin embargo, la vida trasciende los aspectos de salud. Por lo tanto, no solamente la intervención ligada a aquellas políticas vinculadas a lo más tradicional que conocemos en salud mental, como los modelos asistenciales y demás, son las que se tienen que poner en juego. Esta noción de salud mental tiene que ver con trascender la noción de enfermedad, de carencia, de falta, de deficiencia, porque cuando totalizan esas definiciones, solamente estamos tratando de apañar algo que parecería que ya concebimos que tiene un límite. Cuando hablamos de salud mental, decime cuánto tiempo llevo. No, estamos súper bien. Esa mirada. Entonces, cuando hablamos de salud mental, no hay forma de no mirar las distintas dimensiones de la vida, y claramente esto tiene que tener un lugar político. Un lugar político, ¿qué quiere decir? No es un lugar solamente técnico, sino que tiene que ver con la definición de la política pública sobre qué recursos se van a poner disponibles para el cómo vivir la sociedad.
qué acceso vamos a tener a la vivienda, cómo se configuran determinadas variables para el mundo del trabajo, cómo se incluye a todas las personas que tienen derecho y pueden asumir y ejercer el derecho a un trabajo sin diferenciación. No hay trabajos de una calidad u otra dependiendo del diagnóstico u otro de las personas. Conduce entonces que cuando nosotros pensamos en políticas de salud mental, estamos pensando en políticas intersectoriales para toda la sociedad. Hasta ahora, con la ley de salud mental, ha sido un gran avance, es una ley del año 2017, hasta ese momento veníamos con leyes del año 36, acá la colegas, 36 o 38, 36, regían, por lo tanto estaban absolutamente por fuera, ¿no? No tenían ningún tipo de vigencia con la sociedad que éramos y somos ahora, ¿está bien? Es un gran avance, sin embargo es una ley que se agota justamente en marcar la diferencia. La ley, por ejemplo, define lo que va a entender por salud mental, toda ley define qué va a entender por su objeto, pero podría haber entendido un montón de cosas, ¿no? También la ley es una disputa, es una ley que se saluda mucho, porque es una ley que fue también promovida por la discusión activa, participativa de todos los sectores de la sociedad. Por supuesto el Estado, por supuesto la academia, pero también las organizaciones profesionales, la sociedad civil, etcétera. Muchos de ustedes que están acá representando a sus organizaciones han estado, estuvieron allí. Sin embargo, en esa disputa prima una mirada muy restringida. Cuando vamos al cuerpo de la ley, habla directamente que es una ley dirigida a las personas con trastorno mental. Entonces, hasta que yo no tenga un trastorno mental, no me voy a regir por esa ley. No. Entonces me excluye. Lo que estamos planteando acá es otro punto de partida. Es una política pública con perspectiva de salud mental. Es una política pública que entiende que la salud mental se juega a la hora de cobrar el salario, a la hora de disputar condiciones de trabajo, a la hora de acceder a una vivienda, a la hora de ejercer mi maternidad y mi paternidad con garantía por ejercer la obligación que eso conlleva. Entonces, solo con la ley, que ya es un avance, no alcanza cuando hablamos de la transformación del modelo de salud mental. Así como hablamos de leyes, de política pública con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, es necesario hablar con perspectiva de salud mental. Porque lo que se pone en juego en esto tiene que ver con la escala de igualdad, desigualdad, equidad e inequidad en todos los derechos sociales, civiles, económicos, políticos, culturales. Cuando salimos a la calle a hacernos a la vida cotidianamente, se pone en juego nuestra salud mental. Por ahí la ley de salud mental, yo siempre me ordeno y cuando hablo me digo, mi naturaleza es así, estaba en esta hoja. La ley dice que la salud mental tiene que ver con condiciones de estado del bienestar, etcétera, todos sabemos eso, así se define en las leyes internacionales lo que es la salud en general también, pero dice la posibilidad para afrontar, esto es textual, para afrontar las tensiones normales de la vida. Hay tensiones normales de la vida. Si no tenemos posibilidades de aquello, estamos enfermando, algo nos pasa, hay que intervenir a ese individuo. ¿Cómo? Hasta ahora a través del sistema sanitario. Parecería ser si, por ejemplo, nos deprimimos fuertemente por un desempleo, no estamos afrontando las tensiones normales de la vida. ¿Qué se nos hace? Se nos deriva a psiquiatría, por ejemplo. En el mejor de los casos, a un psicólogo. Yo me pregunto,
En estos 2 años, 2020-2021, ¿afrontamos tensiones normales de la vida? ¿Seremos que todos tenemos algún déficit entonces de nuestra salud mental? Si nos basamos por esta ley y, por ejemplo, estamos vivenciando, incluso en lo que me toca vivir, en la experiencia como docente cotidianamente, muchas situaciones de ataques de pánico, ¿no? Voy a tener esas clasificaciones porque así nos entendemos, son clasificaciones universales. Ansiedad, desmayos, ¿no? Yo podría pensar que es que están enfermas las personas que están estudiando hoy en la universidad, o capaz que no están afrontando las tensiones normales de la vida cuando estamos en un contexto donde vivimos fuertemente el desarraigo del vínculo, el aislamiento, el miedo a enfermar, la pulsión de muerte, nunca tan latente a nivel de todo el colectivo. ¿Deberíamos derivar a esas personas solamente a una atención sanitaria? ¿O deberíamos de sentarnos a ver cómo estamos transitando el bienestar y el malestar en lo que nos pasa como colectivo? Yo puedo dar explicaciones desde lo que he leído y he podido estudiar, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que me interesa es cómo colocar estas cuestiones, porque justamente lo que más necesito personalmente es como intercambiar con el saber del otro, ¿no? Con la experiencia transcurrida. Creo que a la academia en todos sus términos y a la ciencia en todos sus términos nos queda poco si solamente seguimos transitando por los espacios cerrados al saber avalado. El diálogo parecería ser cada vez más urgente entre la experiencia de lo vivido. Quisiera preguntarle, por ejemplo, a alguno de mis compañeras o compañeros del hospital psiquiátrico donde trabajé tanto tiempo, compañeros de sala, internados, internadas todavía allí, ¿qué aprendieron y cómo transitaron el doble encierro? Porque para que no enfermaran de COVID debieron quedar aún más aislados del encierro. No enfermaron de COVID, pero ¿cómo fue ese sufrimiento? Yo no lo puedo decir con estadísticas. Podría, elijo no decirlo, me encantaría escuchar esa voz. Ese es el intercambio de saber, uno de los tantos. Y así con cada uno de nosotros y nosotras. La política pública nace del Estado. Yo no creo que nazca del territorio, pero sí a partir del movimiento que el territorio debería escuchar el territorio, ¿no? ¿Cómo definimos el problema de política pública? ¿A partir de qué o de quiénes? Podemos decidir a partir de algunos consensos macro, ¿no? Nacionales, internacionales, o podemos decir no solamente, porque no vamos a ser utópicos, ¿no? Podemos decir no solamente. También de esto que decían ahora, ¿no? De la participación efectiva política, activa, de la sociedad civil de los territorios. Cuando hablamos de discapacidad, salud mental y derechos humanos, yo considero la discapacidad como una situación. Es una situación de vida que tiene que ver con la ecuación que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Seguramente todos y todas la conocemos, pero lo voy a decir. Esa ecuación tiene que ver, sí, con una persona que presenta características particulares. La Convención habla de déficit, pero además de dos componentes más: barreras actitudinales y barreras del entorno. Las barreras del entorno son un montón de cosas, pero también las garantías que la política pública pone en juego para que se dé o no la situación de discapacidad, de no poder ejercer mi vida plenamente, aún con mis características, sean las que sean. Y la otra es la actitudinal. ¿Cómo configuro al otro o a la otra?
¿En qué lugar la ponen? No son lugares especiales los de las personas con discapacidad, son lugares. Y sí son personas con discapacidad o en situación de discapacidad, porque no es la misma situación que otros. Por suerte ya no se habla más en esto de que todos tenemos discapacidad, qué sé yo, por suerte lo superamos. No todos vivimos la misma realidad cotidiana, pero eso no nos hace especiales. Nos hace exigir los mismos derechos con garantías adecuadas a nuestra vida. Bueno, había un montón de hojas. Salió esto. Agradezco otra vez por permitirme compartirlo. De verdad quedo a disposición de la pregunta que sea, o para compartir esta jornada o en otras instancias. Muchas gracias. Sí, se escuchan. Pueden presentarse si quieren. No, claro. No me quiero presentar. Muy bien, señor Nueva. Bueno, buenos días a todos. Un placer poder compartir algunas de estas ideas con ustedes y además de poder compartirlas por ahí con Cecilia, con quien las hemos trabajado. De hecho, en la investigación I+D del grupo de salud mental comunitaria, nosotros venimos a hablar un poco sobre una situación muy particular, que es la de las personas que se encuentran hoy en día institucionalizadas, privadas de su libertad, bajo el cumplimiento de medidas de seguridad curativa, por haber sido declarados autores inimputables de delitos por parte de la justicia penal, ¿no? Un tema que la verdad cruza bastante todo este tema de salud mental y justicia penal en particular. Como quizás todos sepan, desde el 2017 nuestro país transcurre por dos grandes reformas que no necesariamente han transitado armónicamente, que son la reforma de la justicia penal y la reforma de la salud mental, que recién Cecilia nos hablaba algo sobre la ley, ¿no? Tenemos en principio la ley de salud mental, la 19.529 del 2017, que ha implicado, con todas las críticas y reparos que podemos hacer, un paso hacia la materialización del paradigma de derechos de las personas con discapacidad en la legislación nacional, ¿no? Mientras que, el actual CPP, el Código del Proceso Penal, como todos ya saben, también ha implicado un gran cambio de paradigma en la justicia penal, que ha pasado de ser una justicia penal inquisitiva a una justicia penal acusatoria, ha cambiado mucho el diseño orgánico, pero en particular, y es un punto a destacar porque no ha reducido mucho en el debate, se ha fortalecido esto de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, es decir, ya cuando las personas se encuentran condenadas a cumplir una pena o una medida de seguridad en un establecimiento penitenciario o en un nosocomio o respectivamente, ahí tenemos una etapa mucho más fuerte en donde existen juzgados especializados para poder controlar y ejecutar el cumplimiento de esa medida de seguridad. Lo que sí sabemos es que, según los datos que aportan algunas instituciones, algunos monitoreos, sabemos que en el marco de la ejecución de este tipo de medidas, también de las penas solamente, se detectan graves vulneraciones de derechos, tanto en instituciones psiquiátricas como en penitenciarias, en relación con estas personas que están con sufrimiento psíquico, que están sometidas al cumplimiento de una medida de seguridad curativa, o que se encuentran privadas de libertad bajo el cumplimiento de una pena en una cárcel. Y una de ellas, y ya le paso la palabra a Lucía, viene dada por el hecho de que el artículo 94 del Código Penal dispone que las medidas de seguridad, a diferencia de las penas, no tienen un límite mínimo ni tienen un límite máximo. Así que... Hola, buenos días a todos y a todas. Agradecer a la organización por darnos la oportunidad de exponer estas ideas y, el orgullo de estar acá sentada de Cecilia. Como les decía Daniel, ¿y qué trae a colación todo este tema de la medida de seguridad curativa, ¿no? Que podemos tener la ley de salud mental, que podemos ratificar la convención, pero que la armonización normativa excede un poco
las buenas ideas o las buenas intenciones que nos trae la ley de salud mental y la ratificación de la convención, ¿no? Que para modificar de alguna manera, para cambiar el paradigma y para ingresar el paradigma de derechos humanos, necesitamos tomar en consideración también a los códigos. Necesitamos ver al sistema jurídico como un todo y por lo tanto las reformas deben ser integrales. Bueno, en este caso, el legislador, manteniendo el Código Penal del 34, el Código Penal del 34, como todos ustedes saben, ha sufrido un montón de modificaciones. En nuestro país somos muy fanáticos de tocar el Código Penal, la primera cambio estamos en esas actitudes. No obstante, todas las disposiciones que refieren a la salud mental permanecen incambiadas de 1934. Y con ello, esta idea de que las medidas de seguridad curativas no tengan fin. Si nos remontamos históricamente, breve también, ¿por qué tenemos estas medidas de seguridad curativa sin fin? Pueden leer la exposición de motivos de Violeta Goyena. En la comprensión que había en ese momento de la salud mental, la peligrosidad, que es un concepto que no tenemos del todo claro a qué refiere, cuáles son cuando hablamos de un individuo peligroso, ¿qué características tiene un individuo peligroso? Bueno, todas estas cuestiones que no tenemos bien claro qué son, ingresan en el Código Penal y de alguna manera, y ahí cito la tesis de maestría de Cecilia, en donde nos da de alguna forma un lineamiento para entender qué es para la justicia una persona peligrosa y por qué una persona peligrosa debe estar privado de su libertad de por vida, ¿no? A consecuencia de este artículo 94 que te comentaba recién Daniel. Como les decía, históricamente esto es una puja entre la escuela clásica y la escuela positiva. La escuela positiva, que entendía que eran delincuentes natos, es la respuesta que se le da a personas que con sufrimiento psíquico, en ese momento naturalmente tenían otros conceptos de la salud mental. Y bueno, como para resolver el problema, entre comillas, claro, se establece una medida de seguridad, o sea, un castigo de por vida a ese sujeto que es declarado inimputable. Como les decía, este artículo 94, que podemos pensar que extraño, ¿no? Tal vez, como se puede pasar, tengamos eso en la legislación, pero no se utilice. Bueno, chequeando, hay varias sentencias que recogen esta idea de la imposición de una medida de seguridad sin mínimo ni máximo que aconseje el Instituto Técnico Forense bajo su control y evaluación semestral, ¿no? Esta es una sentencia, es una cita textual, una sentencia de este año, el 4 de febrero de 2021, en donde el Tribunal de Apelaciones modifica el concepto que venía de un juzgado letrado de tratamiento psiquiátrico de por vida a esta idea de sin mínimo ni máximo que aconseja el Instituto Técnico Forense, que es más o menos decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda esta idea de que las medidas de seguridad curativas seguimos manteniendo este artículo 94, a pesar de todas las reformas y todas las incorporaciones normativas para tratar de introducir este paradigma de derechos humanos. Tenemos este artículo 94 que no tiene que establece que no hay ni principio ni fin para la medida de seguridad curativa cuando una persona es declarada inimputable, y que todo esto se basa en la noción de peligrosidad, que naturalmente no tenemos del todo claro a qué refiere. Entonces, no podemos tampoco saber cuándo un sujeto deja de ser peligroso, en la medida en que hay desarrollos que entienden que, bueno, determinados sufrimientos psíquicos, el individuo convive con ese sufrimiento psíquico por vida. Entonces, esa persona podría perfectamente tener una medida de seguridad curativa eternamente. No lo explicamos del todo bien, pero en realidad la idea de tomar esta ponencia y pensar estas ideas es un proyecto que queremos desarrollar de buscar la forma de que no lo explicamos, pero en realidad deberíamos, con un montón de compañeros. Es un proyecto que no solamente estamos nosotros, sino también está Cecilia y otros compañeros del ámbito académico, pero también de la sociedad civil. Buscar la forma de en los juzgados establecer límites a las medidas de seguridad curativas,
tomando el paradigma de derechos humanos que establece tanto la Convención como la Ley de Salud Mental y bueno, aprovechando también la reforma del Código de Proceso Penal que establece también otras maneras de litigar estas cuestiones, ¿no? Buscar el fin a las medidas de seguridad curativas, buscarle, a pesar del 94, que se recojan estos instrumentos normativos y que con ello se disponga el fin de las medidas de seguridad curativa para las personas que ya están hace largo tiempo en nosocomios, en instituciones psiquiátricas, sin fin por este artículo que le mencioné. Muy bien, entonces como veníamos diciendo, queda claro que estamos en tiempo de reforma, ¿no? La Ley de Salud Mental y el CPP no necesariamente es una reforma, digamos, armónica, porque hay que recordar que a pesar de que la Ley de Salud Mental es posterior en el tiempo al CPP, que es el 2014, pero entra en vigencia en el 2017, la Ley de Salud Mental incluso llega a referir al Código del Proceso Penal anterior. O sea, no hay plena conciencia de esta intersección que podemos estar generando entre lo que es la reforma de la salud mental y la reforma de la justicia penal, ¿no? Entonces, es muy importante saber que el nuevo Código de Proceso Penal, a pesar de que no se encuentra en el gran debate público sobre la justicia penal y su reforma en nuestro país, que se ha centrado en otras cuestiones, tiene importantísimas normas sobre la aplicación y la ejecución de penas y de medidas de seguridad. De hecho, no quiero pecar de exegético, pero hay un artículo que habla concretamente de que las medidas de seguridad curativa se impondrán en sustitución de la pena, ¿no? Es decir, tiene la pena como referencia y la pena tiene como principal característica la limitación temporal. Por lo tanto, una medida de seguridad, entiendo, no se podría exceder más allá de los límites máximos previstos en la legislación penal, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que además implican importantes cuestiones de derechos humanos, de acceso a la justicia, de no ser sometido a tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes, tienen que sí o sí ser revisadas, controladas por estos órganos de ejecución, los juzgados letrados de ejecución y vigilancia, que se encuentran en toda la República. Y de hecho, desde la sentencia, desde de entrada, cuando se impone una sentencia cuando se dicta una sentencia de ninguna medida de seguridad curativa, ya se tendría que, porque esto lo dice el artículo 19.5 del CPP, ya se tendría que describir el alcance y contenido de la medida impuesta, y en ese sentido se podría precisar, por ejemplo, el plazo de vigencia y la forma en que se va controlando la misma, ¿no? Porque además esto también confluye con el hecho de que las instituciones monovalentes ancillarias van a tener que cerrar en el 2025, ¿no? Que es allí donde están institucionalizadas estas personas, estos pacientes judiciales, como le han llamado usualmente. Por lo tanto, nosotros lo que vemos, para no aburrir con normativa y citarle muchos artículos y cuestiones procesales que quizás no sean necesarias mencionar, nosotros lo que proponemos, en sintonía con lo que venía diciendo Lucía, de cuál es el objetivo de estar diciendo esto acá y empezar a difundirlo, es, bueno, empezar a intervenir en el Poder Judicial, pelear la intervención judicial en este nuevo proceso en donde los actores han empezado a regirse por la oralidad y no tanto por la escritura, es decir, que no tenemos que ver la cara en las audiencias, lo cual no es poca cosa, y empezar a meter este tema de la litigación estratégica y mechar el discurso o el paradigma de los derechos humanos que ha traído la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en particular para garantizar el derecho de acceso a la justicia y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para esto, obviamente, es muy necesario contar con un equipo interdisciplinario, ¿no? Los abogados solos no pueden hacer esto, porque hay otros saberes que confluyen en estas cuestiones naturalmente, y que es muy importante que participen para dar convicción a los decisores, en particular a los jueces y a las representantes del Ministerio Público, para lograr la limitación de las medidas de seguridad. Pero más importante aún es saber qué está pasando en las instituciones asilares y monovalentes en relación con los pacientes judiciales que están cumpliendo medidas de seguridad curativas por tiempo indeterminado y limitado. La verdad es que nosotros no hemos encontrado datos
sólidos respecto de cuántas situaciones, a cuántas situaciones nos estamos enfrentando, cuántas personas se encuentran cumpliendo medidas de seguridad curativa más allá del tiempo máximo previsto en la ley, y por lo tanto quizás estén también sometidas a este ejemplo que decía Lucía, de una sentencia que condena a una persona a cumplir una medida de seguridad de por vida, ¿no? A pesar de que luego el tribunal eufemísticamente quizás haya cambiado la terminología, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Y hay que poner mucho énfasis también en las condiciones de encierro que se encuentran estas personas, ¿no? De manera que para esto es muy importante armar equipo, abogados, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, etc., que pongan énfasis en la intervención judicial, en tratar de eliminar, a pesar de que quizás esto no sea posible, pero empezar a cambiar un poco la cabeza respecto de esta cuestión que decía Lucía, de la peligrosidad, que es tan condicionante para la determinación de este tipo de situaciones, y darle algo así como carácter performativo, podríamos decir, a la ley de salud mental. Porque si una persona se encuentra sometida a esta medida de seguridad curativa por tiempo determinado y se encuentra excedida del tiempo previsto en la ley, del máximo previsto, bueno, dejemos la intervención penal de lado, dejemos ese expediente penal, archivémoslo, pasemos a que esa persona esté siendo controlada por otro órgano de justicia, que podrían ser, o que tendrían que ser, los juzgados de familia especializados, que son los que por circular, acordada de la Corte, tiene la competencia en los procesos de hospitalización y de contralor de las personas que se encuentran sometidas a este tipo de medidas. Así que, en definitiva, el objetivo de esta ponencia es plantear el problema, pero también proponer incidir en estas prácticas judiciales desde el modelo de salud mental comunitaria, en lo que refiere a las personas institucionalizadas al cumplimiento de medidas de seguridad curativas. Así que, sin más, creo que estamos... No, y básicamente no cumplir fines terapéuticos a través del derecho penal. Eso es como la clave y el de la cuestión. En la medida que las medidas terapéuticas se cumplan a través de la justicia penal, no vamos a haber cambiado ningún paradigma. Vamos a seguir teniendo leyes muy lindas, pero pues en los hechos va a seguir todo como en 1934. Muchas gracias. Muchas gracias a los órdenes. Para preguntas para quienes están exponiendo en este momento. Si alguien quisiera hacer alguna consulta, aportes desde la presencialidad o también desde la virtualidad. Bueno, se ve que fueron muy claras las exposiciones. Bien, aquí tenemos. Quisiera mencionarlo y lo vamos narrando de forma por el micrófono, Antonia. Bien. ¿Puedes hablar? No sé si tenemos un micrófono que se pueda... Aquí adelante, por favor. Gracias. Aquí no, aquí adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, gracias a la exposición que hicieron ustedes, me parece que ha sido muy revelador para mí, por lo menos pensar esta intersección entre la justicia penal, la salud mental, la discapacidad. Como que son algunas cuestiones del no saber, obviamente, pero me despierta con preguntarles o conversar con ustedes respecto a esas que se están moviendo en unas fronteras muy borrosas, por lo menos para mí o para quienes no saben nada del tema, surge así, entre cuando hablamos de salud mental, cómo ubicar discapacidad psicosocial, dónde están las fronteras o dónde comparten fronteras estas dos grandes conceptualizaciones. Y también me quedó sonando con preocupación cómo las medidas curativas, a quién se cura en el encierro y cómo eso aparece asociado a una pena que se supone, por lo menos en esta cuestión del imaginario social colectivo, se supone que una pena es para que alguien pague por lo que hizo, y a la vez lo unimos a curar
y lo unimos a un límite que no lo tiene. Entonces, a mí me quedó realmente sonando en la cabeza que hay fronteras muy borrosas. Capaz que ustedes no pueden, o me pueden ayudar, o no pueden ayudar a aumentar un poco la mirada sobre eso. Gracias. Esperamos la pregunta, capaz, y después respondemos. ¿Hay alguna otra consulta? Aquí hay otra consulta de Julio de. Buen día, agradecemos las exposiciones. Nosotros hablamos de depresión caminante, problemas de salud mental, y en particular quería hacer un comentario a Zulia y a Lizardo, porque nosotros participamos en el primer periodo que se creó la Comisión de Contralor, y las dificultades el tema que ustedes están planteando fue motivo de muchas preocupaciones, muchas vicisitudes, porque la mesa de diálogo que se generó a nivel de salud y la justicia nunca fue productiva, la justicia fue ausente casi todas las veces, y eso, como sigue estando ausente en la justicia, en los diálogos que están manteniendo la Comisión Asesora de Infraestructura, que nos preocupa mucho la ausencia de la justicia. Pero vinculado al proyecto que ustedes están planteando, que me parece realmente pertinente, la sugerencia era, pero supongo que ustedes ya lo habrán planteado, nosotros recordamos con fuerza la postura de la Universidad de la República en apoyo a la ley de crear una comisión interna del área de salud de la universidad con todos los actores involucrados de los diferentes colectivos académicos para generar avances, y este avance en una normalización, en una armonización que ustedes plantean, parece que pudiera ser un objetivo de ese colectivo. Así que sugerimos que puedan debatirlo en ese ámbito. Gracias. Aquí tenemos una tercera consulta por este lado. Buenos días. Me pareció excelente todo lo que han dicho, les agradezco muchísimo. Represento a familiares de personas con temas de salud mental. Y quería hacer una pregunta, porque hablaban de las personas que están privadas de libertad por tener esta situación. Y yo quería consultar sobre, en la vida y en nuestra experiencia, conocemos muchas mujeres que se ven privadas de estar con sus hijos porque hubo una crisis en algún momento y esto queda detenido en el tiempo. Me preocupa muchísimo, creo que nos debe preocupar a todos, este terrible daño que se hace en general. Así que quería consultar al respecto. Gracias. Bueno, como sabrán, tenemos un tiempo acotado para la realización de consultas, y también por las respuestas tenemos algunas personas que expondrán de forma virtual, y recibiremos la última consulta. Por favor, Julio. Sí, buen día. Mi nombre es Julio César Devia, presidente de la Asociación Bastón Blanco de San José de Personas Ciegas y con Baja Visión. Primero agradecer la invitación recibida por parte de la Secretaría de Discapacidad y Sistema de Cuidado del MIDES. Quisiera saber cuántas personas hay en el país privadas de libertad con discapacidad y con problemas de salud mental. ¿Cuántos nosocomios tenemos en nuestro país que hoy tienen personas internadas con salud mental? Conozco Vilar de Bo, conozco las colonias Echepal y Santín Carlos Rossi, y quizá me estoy olvidando de muchas. ¿Cómo se basa el Código del Proceso Penal a la hora de juzgar o evaluar a una persona que tenga una discapacidad o que tenga problemas de salud mental para privarla de libertad, de su libertad? Creo haber sido claro con las preguntas de eso. Gracias. Muchísimas gracias por sus consultas y aportes. Aguardamos la respuesta de la mesa. Sí.
Bueno, muchas gracias por sus preguntas porque nos permiten como hacer énfasis en cosas que en estas exposiciones rápidas quedan como muy por arriba a veces. Comienzo con lo que comentaba Antonia. Las definiciones, las clasificaciones, sobre todo aquellas que están presentes en las nosografías y en los documentos internacionales, nos permiten orientarnos, nos permiten ordenar de alguna forma algunas cuestiones que van sucediendo y actuar en base a eso. El tema es cuando solamente actuamos en base a eso y todo lo demás que no entra no se hace nada. ¿Tá? Entonces, dentro del campo de la salud mental, la discapacidad psicosocial, en función de cómo lo define la propia OMS y la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene un lugar muy claro. Tenemos que regirnos por cómo ellos definen, como allí se definen, ¿tá? Y el consenso es que para que una persona se sitúe en esta clasificación, primero hay una constatación de un déficit, ¿tá? Un déficit psicosocial. Para constatar aquello hay una batería de intervención técnica, etc. Bien. ¿Qué pasa cuando es mucho más difuso y no se constata ningún déficit? O lo que yo decía antes, la vida misma te coloca en una situación en la que estás vulnerable y en la que es esperable que estés, porque se movió el piso que te da la posibilidad de desarrollar tu vida con cierta seguridad material, subjetiva y simbólica. Tal vez han escuchado lo que hace mucho tiempo, ya desde nuestro querido Barran, ¿no?, historiador, se dice como el proceso de medicalización de la vida, el proceso de medicalización social. ¿Qué es eso? Es cuando las cuestiones vinculadas a la vida social, a los procesos políticos, ideológicos, culturales, que nos abordan a todos y tienen efectos en todos y todas, colectiva e individualmente, tienen intervenciones directas desde lo sanitario. Entonces, por ejemplo, en este momento, un ejemplo, los niños y niñas que hoy no se adecúan curricularmente, no estoy hablando ni siquiera en situación de discapacidad, no hay ningún déficit ahí, que haya habido una intervención que los clasificó como niños o niñas con discapacidad. Niños, niñas, sin clasificar todavía, que no están adecuándose al currículum, pero tampoco a la lógica única, ¿no? El típico niño que distorsiona. Aquel que dice, bueno, esto es un déficit de comportamiento, hay que buscar dónde está el déficit. Si solamente buscamos dónde está el déficit, viene Ritalina o más manejado como el psicofármaco y ahí lo deja quietito y seguimos con la clase. Si ubicamos el contexto, vamos a ver cuándo comió, qué comió, si durmió, si se pudo bañar, si le dieron un beso antes de irse a la escuela. ¿A quién no afecta el más o menos afecto que me demuestra la vida, tanto desde la materialidad con la que puedo vivir, como con la subjetividad que se pone en juego en mi entorno más o menos cercano? ¿Dónde está el déficit? Pregunto. ¿Dónde hay que ir? ¿A dónde está la intervención? Pregunto. Eso es una intervención con perspectiva de salud mental. Eso no es una derivación a pediatra y a pediatra psiquiatra pediátrico en el mejorcísimo de los casos, ¿no? Y esto es algo absolutamente cotidiano. Cuando tenemos una por allá muy clara, ¿no?, la preocupación por la maternidad, ¿no? La maternidad es un momento crítico de la vida, ¿o no? Lo es, porque es un cambio, no es ni malo ni bueno, es crítico.
depende de cuáles son nuestra situación de maternidad, nuestras circunstancias estructurales, económicas, ¿no? Etcétera, y también subjetivas. Será cómo lo vamos a vivir. ¿Y qué pasa si tenemos una crisis? No tenemos derecho, ¿no? Se arregla con el psicofármaco y no estamos aptas para estar con el bebé. ¿Y quién está apto para estar con ese bebé? ¿No será entonces que hay que tener una perspectiva de salud mental no sanitarista y poner una batería de apoyo necesario, circunstancial seguramente, para eso? Eso es una política pública con perspectiva de salud mental. Es una política pública no sanitarista, no medicalizada y basada en derechos humanos. Y es barata, ¿eh? No es cara. No es cara para nada. Entonces, ¿dónde hacemos el recorte? Esto nos lleva hasta discutir por economía, política económica. ¿Qué sociedad queremos? ¿Sumida en el sufrimiento para gastar menos? ¿Menos para quién? ¿Ahorramos para qué? ¿Qué escuela pública? ¿Con qué comida recibimos a los niños y niñas en nuestras escuelas públicas? ¿Saben que algunos están reclamando un segundo plato y no se puede dar? Entonces, a esos niños, niñas y adolescentes le vamos a decir que se adecúen a la norma del salón, que no griten, que no se enojen. ¿Tenemos derecho a los adultos a exigir eso? Eso es pensar en términos de perspectiva de salud mental. Por eso no hay forma de hablar en una reforma sustantiva de salud mental si no hablamos de la política pública. Bueno, dejo por hablar lo que con los compañeros. Solo aclarar, la comisión, sí, el área social de la universidad tiene desde ya el 2017 su comisión asesora del área salud de la universidad, es también interdisciplinaria. En este proyecto y en esta intención que cuentan los compañeros, también es un proyecto, ¿tá? Obviamente, si esto tiene andamiaje, tenemos que tener esas articulaciones, incluso algunas de las personas que lo integran también están integrando algunos de los espacios que comparten con nosotros, pero además hay otras articulaciones acá muy necesarias. Con el Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental, que fuertemente tiene una constitución, sí, de la universidad y otros actores gubernamentales, pero fuertemente de la sociedad civil. Con el Observatorio de Estudios Jurídicos o Judiciales, Justicia y Legislación de la Familia de Derecho, y con el Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo voy a tratar de ser breve. Con respecto a lo que mencionaba al inicio de medidas de seguridad curativas, privación de libertad, pena, en primer lugar contarles que tenemos unas medidas de seguridad que se llaman eliminativas, para que vean las consecuencias de mantener un código penal del 34 y seguirlo emparchando, ¿no? No voy a explicar las medidas de seguridad eliminativas, pero tienen una impronta peligrosista, al igual que las medidas de seguridad curativas. Las medidas de seguridad curativas justamente se llaman así porque desde su establecimiento la idea es curar al sujeto. Si ustedes leen en libreta Goyena las notas para explicar por qué establecía el artículo tal con el artículo tal, bueno, en el 94 están las notas están en acceso público, y Loreta Goyena decía que no sabía cuándo se curaba esa enfermedad, entonces que por eso era mejor tenerla sin fin. Pero no de la perspectiva de la privación de libertad. Privación de libertad lo estamos hablando con los términos de hoy en día. O sea, los autores hablan de estafa de etiquetas. Te pongo una medida de seguridad curativa, pero te encierro. En ese momento, en el 1934, no estaba esa perspectiva. Había una perspectiva de tratemos de curar a este sujeto, y capaz que este sujeto no tiene cura y por eso tiene que permanecer allí el resto de su vida. Por eso choca tanto con la perspectiva de hoy tener este artículo 94 y todas estas normas que refieren a todas las medidas de seguridad en realidad. Creo que las únicas que se salvan ahí son las que refieren a los menores, que eso sí ha sido reformado por el CNA, por el Código de la Niñez y Adolescencia. Pero básicamente lo que es una estafa de etiqueta. La medida de seguridad es la consecuencia
de imponerlo, de un delito, de una persona que comete un delito y que el Estado, concretamente la justicia, entiende que esa persona no entendió el carácter ilícito de su conducta y por eso la consecuencia es la medida de seguridad y no la pena. Pero en realidad, como dicen los autores, es una estafa de etiquetas, es una pena encubierta de una manera. Después, muy interesante lo que refieren sobre esta idea de la justicia ausente, ¿no? Si le faltará a la justicia entender sobre estos temas, que hace muy poco salió la noticia, pero que en realidad es algo bastante más común de lo que nos gustaría, lo que sucedió con Marcelo en la cárcel, que él no estaba declarado inimputable. Por eso también esta idea de cuál es el juicio, que eso te parece lo explica vos, cómo una persona termina con una declaración de inimputabilidad, ¿no? Las consecuencias que tiene y las no consecuencias que tiene. Porque en el caso de Marcelo, por lo que se puede ver de la crónica, que creo que solamente lo recogió la diaria, hubo muchos vacíos de la justicia, hubo una justicia ausente, pero de todos los autores, todos los actores pudieron hacer algo que no hicieron, ¿no? Si faltará por parte de la justicia tomar conciencia de la salud mental y las reformas. Sin ir más lejos, ¿cómo se estudia la salud mental en la Facultad de Derecho? En la Facultad de Derecho no hay una perspectiva, o recién hay una incipiente perspectiva sobre los derechos humanos y la salud mental, pero yo estudié hace 10 años y no estaba. O sea, quiero decir, es difícil ingresar en la justicia, modificar ciertas prácticas, si ya desde la base tenemos una mirada en Facultad de Derecho que obedece a 1934. Además que también conocemos el vínculo Facultad de Medicina, Facultad de Derecho, ¿no? Son dos facultades que han creado, pero establecido bases muy importantes en este país. Eso se ve, eso se observan las declaraciones de inimputabilidad, se observan los informes de ITF, se observan las prácticas de la Facultad de Derecho, se observa en todo lo que tiene que ver con estos dos, con estas dos instituciones, y que por suerte hay excepciones, pero sí es la base, es desde donde salió toda esta perspectiva y estos paradigmas de los que hablamos hoy. Y luego, lo que preguntaba el compañero sobre los privados de libertad y la cantidad de gente y también esta idea, ¿no? de la cantidad de privados de libertad, tanto con discapacidad o con sufrimiento psíquico. No hay un registro, porque portar algún sufrimiento psíquico o alguna cuestión de estas no es un sinónimo de ser declarado inimputable. La declaración de inimputabilidad lleva otras características que podrían generar lo que pasó con Marcelo, que no estaba declarado inimputable y no obstante de la historia clínica y de lo que comentaron los familiares, tenía un montón de cuestiones que era necesario que la justicia las tuviera en cuenta. Y por último, y ya para cerrar, darle la palabra a Daniel, el tema de las mujeres, lo que comentaba la compañera de las mujeres privadas de sus hijos por crisis, es interesantísimo, porque además la ley de salud mental no tiene una perspectiva de género. Ustedes ven la ley de salud mental que fue sancionada el mismo año que la ley 19.580, la ley de violencia contra las mujeres, no sé el título exacto, soy muy mala con los títulos, pero estuvieron tratando en el mismo tiempo en el Parlamento. Y en ningún momento hubo un cruzamiento, o sea, estamos hablando de los mismos legisladores, bueno, son comisiones, pero quiero decir, en ningún momento en el Parlamento alguien se dio cuenta de que la ley de salud mental también necesita una perspectiva de género, porque la idea de la ley 19.580 es modificar ciertas prácticas de la justicia en lo que refiere a género. Bueno, no sé si en realidad no te respondo lo que me preguntaste, sino que te digo la falta de perspectiva de género integral que hay en la justicia, pero que parte también del Parlamento, ¿no? La dificultad que hay. El Parlamento inicia y la justicia llega más tarde, todavía, pero la justicia llega un poco más tarde. Bueno, no hay ni siquiera la ley de salud mental, que estamos hablando de que fue un gran avance en términos normativos para nuestro país, no hay ni siquiera hay una perspectiva de género. Imagínense cómo puede responder la justicia ante los casos que ustedes plantean.
Gracias, Lucía. Simplemente un recordatorio que tenemos 5 minutos para cerrar. Simplemente creo con lo que dijo la compañera al fondo de la justicia ausente, ¿no? Ausente en la discusión, en la participación, ¿no? Ya se le va acabando la hora, me parece, la justicia de estar ausente, ¿no? Hay que empezar a exigirle que tiene que participar porque es un poder del Estado, nada más ni nada menos, ¿no? Tanto a la Suprema Corte de Justicia como a los demás órganos del Poder Judicial, y también involucrar a las asociaciones sindicales de funcionarios de la justicia, la Asociación de Magistrados, funcionarios judiciales y el Ministerio Público Fiscal. Respecto de lo que preguntaba el compañero sobre el proceso seguido contra personas en estado de imputabilidad, el CPP no tiene una regulación armónica de este tema. Hay que estudiarlo para sistematizarlo, pero en principio, de ser detectada la inimputabilidad de una persona, que además recuerden que la inimputabilidad es en el momento concreto de comisión del delito y no es un estado, el CPP confunde un poco esa cuestión. El proceso puede seguir con normalidad, dice el código. De hecho, se puede imponer medidas cautelares de internamiento provisional, es decir, provisionalmente, mientras transcurre el proceso, podemos someter a una persona a un tratamiento sin consentimiento. Hay ejemplos en el mundo en donde detectada no solo la inimputabilidad, sino también la incapacidad de poder entender lo que sucede en un proceso. Imagínense, ya es una causal para que ese proceso no continúe. No se puede hacer porque la persona no puede ejercer derechos básicos como por ejemplo la autodefensa. Y la verdad que a todo esto se suma la gran herramienta, lo digo un poco irónicamente, del proceso abreviado, que es un instrumento que ha generado eficiencia, rapidez en la aceleración de procesos, ¿no? En el que, entiendo yo, no se puede someter a una persona que no entiende lo que está pasando. Digo, esto no quiere decir que una persona que haya cometido el delito en estado de inimputabilidad sea una persona que además tiene una incapacidad para comprender el alcance de una instancia judicial. Pero ejemplos como este son el que mencionaba Lucía, de Marcelo Ayala. Ustedes pueden leer el informe especial del comisionado parlamentario para el Senado Penitenciario, una persona con una discapacidad psicosocial, sometida a un proceso penal por una conducta que realmente tengo mucha duda de que haya cometido con conciencia el carácter ilícito de sus actos, que fue condenada, fue privada de su libertad, recluida en un módulo de salud mental de la Unidad 4 Santiago Vázquez, y allí se murió casi que congelada. Y esas son cosas que pasan en este país y en nuestra justicia. Así que si habrá para empezar a pensar estos temas, y como decía la compañera recién, pensándolo fuertemente desde la justicia penal y el nuevo paradigma, tenemos que poner foco en esto porque se puede ir de las manos como se ha ido siempre. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Daniel Rodrigo. Muchas gracias. Suyo. Mientras invitamos a la mesa de exposición a la Federación Caminantes y Radio Vilar de Voz, enviamos algunos saludos a la gente que nos acompaña desde la virtualidad. Muchísimas gracias, realmente está siendo muy diversa, de diversos lugares de donde nos envían. El centro, doctor Jacobo Civil de Florida, el centro Badano Peto de Artigas, la OT de La Valleja, el grupo Ayudar Clínica Crear de Rivera, Departamento de Discapacidad de la Intendencia de Rivera. Muchísimas gracias por sus saludos. Y presentamos a la Federación Caminantes, la Federación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental. Caminantes es el resultado de un largo camino recorrido por muchas personas que buscaron y buscan un representante y un futuro mejor para quienes padecen una enfermedad mental y todas sus secuelas. La discriminación, el encierro, la soledad y sobre todo el sufrimiento crearon caminos para la unión y la búsqueda de soluciones en común. Así fueron surgiendo muchas asociaciones de familiares, cada una con su particularidad, tanto en Montevideo como en el interior del país.
pero con el mismo objetivo central: lograr mejores tratamientos médicos, rehabilitación y recuperación, menos discriminación y más reinserción social y laboral para quienes sufren de algún trastorno mental persistente. El derecho a ser feliz y autónomo y de ser visto como un ser único que forma parte de la sociedad donde vive la Federación Caminantes, asociación civil sin fines de lucro y organizaciones de segundo grado que agrupa distintas asociaciones, se fue gestando como plenario de asociaciones de familiares desde el 2005. Si quisiera mencionarlo, y luego presentamos a Radio Vilar de Luz. Bienvenidas. ¿Hemos apretado el micrófono? Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hola, ahora sí, mucho gusto. Gracias. Debo confesar que me siento sumamente conmovida por las cosas que aquí se han dicho, así que en ese estado estoy hablando con todos y todas ustedes. Mi nombre es Lenny y venimos con Perla. En este momento desde la Federación Caminantes, que como bien dijo Augusto, promueve y agrupa asociaciones de familiares de personas con una situación de salud mental, como mencionaba recién, qué difíciles son los términos a veces, y promueve este encuentro que nos permite tener una voz y hacer más. Se estuvo sobrevolando, me parece, el tema de las tensiones, las dificultades y algunos logros. Y en lo que a mí me toca, voy a poner un poco el escenario donde vamos a hablar de esto. Pero muchas cosas ya fueron dichas, así que algunas van a ser pasadas un poco más rápidamente y otras que tienen que ver con nuestra experiencia, capaz que nos detenemos un poquito más, porque nos importa mucho esto, transmitir la experiencia de aquellas personas que transitamos por esta situación o que acompañamos a un ser querido que transita esta situación. Y pensando también en todo esto de las políticas públicas, la justicia, todo esto que se ha hablado, la salud mental está encima de la mesa, poniéndonos en cuestión, porque las situaciones que el mundo viene pasando, las tensiones, las exigencias de la sociedad, ponen la salud mental en una gran tensión, en una gran prueba. Entonces, tenemos que tomar como marco la nueva ley de salud mental, que como se ha dicho ya es un gran avance, pero que falta mucho, vemos que falta mucho para que pueda hacer carne, que pueda visualizarse los avances en los temas que nos importan. En nuestra sociedad, y nosotros podemos dar cuenta de ello, hay muchas personas que sufren temas de salud mental y esto provoca casi diría un cataclismo en las familias y después esto se replica en la sociedad. Nosotros decimos a menudo que las situaciones irrumpen sin avisar, nos puede pasar a cualquiera de todos los que están aquí y más allá. Y decir que en torno a las situaciones de salud mental, el recorrido resulta muy largo, porque pasamos mucho tiempo sin entender muy bien qué pasa con esta persona querida, a veces intentando hacer cosas a solas o a veces consultando a alguien cercano, pero con muchas dificultades. Entonces esto trae otras problemáticas porque demoramos mucho tiempo
y a veces con suerte llegamos a algún lugar donde hay alguna respuesta para empezar a transitar este camino que siempre resulta incierto. Hoy al inicio de esta charla tuvimos una dificultad, por lo cual tuve que pedirle a compañeros y compañeras que están en la organización que nos imprimieran el texto que teníamos para apoyarnos, lo cual agradezco mucho. Y pensaba que en realidad nosotras estamos muy acostumbradas a lidiar con situaciones inciertas, es decir, se nos presentan problemas, lo que nos pasa a todos, pero tal vez un poquito más intenso. Muchas veces nuestro hijo, nuestra hija presenta cierta inestabilidad que no nos permite a veces hacer las cosas cotidianas, ir a los lugares que queremos ir, transitar, en fin, ni que hablar ellos mismos. Me encantaría que pudieran escuchar, que puedan, a las personas con temas de salud mental, que lo puedan narrar en primera persona, que esto sucede. Y esto nos trae problemas, pero también nos trae aprendizajes y bueno, aprendemos a manejarnos en situaciones inciertas, lo cual es cambio. La ley habla de los derechos de las personas y asimismo los derechos de las personas, un tema de salud mental, y esos son avances. Pero esto que se decía ya, de la letra a la realidad hay una distancia, y en esto no está solamente lo público, la justicia y demás. Las personas no entendemos, nos cuesta mucho entender estas vivencias si no las transitamos. Si no es así, generalmente son palabras. A veces tenemos intenciones, cierto sentido de compasión, pero no se interpreta. Yo puedo decir que sabemos muy poco de los temas de salud mental y hay mucho miedo y muchos prejuicios. Eso no nos ayuda y en realidad como sociedad deberíamos profundizar en estos temas. Como decía, hay una ley muy vetusta, o unas leyes muy vetustas y una ley muy reciente, así que estamos en pleno movimiento y abogamos y esperamos que seamos capaces de poner a andar las cuestiones actuales que tenemos que poner a andar en bien de la sociedad toda. Con respecto a las discapacidades en general, podemos decir que tenemos una gran dificultad porque no se aprecia a simple vista muchas veces un tema de salud mental, y esto tiene una cantidad, trae una catarata de problemas, entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Tenemos que, de lo que se habla, que es de la autonomía, de la rehabilitación, del enfoque integral, del apoyo a la familia, todo esto todavía está en veremos y es muy necesario avanzar. Entonces, de estas cosas que se han hablado hoy, nosotros las hablamos desde aquí, desde la vivencia, desde la experiencia. Y en ese sentido, decir que las personas con problemas de salud mental y sus familiares cargan con lo que llamamos el estigma, esa marca que es negativa, que se aprecia en muchísimos lugares. A la hora de ir a un centro de estudios, a la hora de ir a la policlínica, a la hora de ir a buscar un trabajo, ni que hablar. Y lo sintetizaría hablando de la prueba psicológica que se le hace a las personas que quieren acceder a un empleo, lo cual es terriblemente contradictorio y absurdo. Bueno, y en todo eso se juegan todas las tensiones y dificultades y algunas luces que estamos viviendo. Y de esto Berna les va a hablar. Buen día, ¿escuchan? Buen día, gracias por esta oportunidad de participar.
Y nosotros vamos a conversar. Buen día. Vamos a conversar sobre las tensiones ante la desmilitarización. La ley plantea el cierre verdad de los servicios asilares donde viven encerrados enfermos mentales y plantea una fecha de límite del 2025. Estamos hablando de las colonias que se nombraron en el bloque anterior, ¿verdad? Que ahora se llama Seremos, Colonia Chepare, San Carlos Mosilo, en la sala de pacientes crónicos del Vidal de Oro. Nosotros queremos señalar que nos preocupan estas situaciones, que son cerca de 700, 800 personas en este momento, pero está invisibilizado otra situación de los mini manicomios, que son todas las personas que están en las residencias psiquiátricas muy mal atendidas y no sin suficiente habilitación y fiscalización del Estado, y hace tiempo que venimos viendo qué cantidad de personas están en esa condición y no lo sabemos. Pero bueno, la ley habla solo de el cierre de las colonias. El proceso de cierre de las colonias es un proceso que, como hemos visto desde este periodo de gobierno, sobre todo ha transitado por diferentes versiones de que si se hace, que no se hace, que no se puede, que se puede, y esto como familiares nos preocupa mucho y nos parece importante marcar algunas de estas tensiones que pueden significar frenos al avance del cumplimiento de la ley. Es verdad que para cerrar hay que abrir, una frase que ha dicho Paulo Amaral, que es de Brasil, pero para abrir hay que generar toda una red de dispositivos y eso implica una voluntad política, implica recursos, implica coordinaciones territoriales. Bueno, vamos a identificar algunas de las tensiones que creemos que pueden significar frenos para este avance. Primero vamos a ponernos en nosotros, como familiares. Nosotros tenemos familiares que están vinculados a las colonias y que son los familiares más reacios a la implantación, a que la ley se cumpla por temores, ¿verdad? Son familiares que hace tiempo que no están con sus familias. Hay muchos que, bueno, ustedes saben, la mayoría de la gente que está en Seremos no recibe visitas. Los pocos que reciben tienen sumo temor de que sus familiares queden en la calle, que el Estado cumpla mal con la ley y que la gente termine en la calle. Entonces, esa es la primera tensión que nosotros intentamos trabajar y, bueno, no es sencillo convencerlos de que el Estado va a ser garante de derechos. Hay tensiones en la comunidad. La comunidad no quiere que los locos lleguen a la comunidad. Quiero nombrar el ejemplo positivo de lo que fue la Casa Buceo, que cuando se crea la Casa Buceo en la administración anterior para salida de gente de Vidal de Oro y de Seremos, se hace un trabajo previo en el barrio de Buceo y Buceo termina aceptando y queriendo a los vecinos y usuarios que están en esta casa, 17 personas. Enhorabuena. Quiero nombrar otro ejemplo. La actual administración no tiene una casa en Pando. Estamos hablando de ACE, que es el único efector que está haciendo movimientos en este aspecto. Y al mes ACE recibió una carta del alcalde preocupadísimo porque los vecinos no quieren que los locos estén allí. Entonces, hay mucho para trabajar en la comunidad para entender que los locos no son peligrosos y que es responsabilidad de todos hacer un camino transitable para todos. Pasemos a otra tensión de los funcionarios. Todo tema, funcionarios que temen perder sus derechos, sobre todo los de las colonias, tienen regímenes laborales muy especiales y además en ACE todos los funcionarios que trabajan en salud mental en general tienen un plus y el hecho de ser trasladados a otros lados puede significar pérdida de derechos y de beneficios. Entonces todo esto implica que hay que hacer un trabajo de diálogo y de comprensión para que los funcionarios no pongan, como hemos visto, no al cierre de Vidal de Oro, no al cierre de Seremos y la forma en que la institucionalidad dialoga con ellos en forma muy contradictoria. Tensiones de los profesionales de salud mental, esto lo hemos hablado mucho con la gente de Seremos. Los psiquiatras de Seremos tienen un montón de gente egresada en estos pueblos de Loco, Villa Rodríguez, Santa Lucía, sin darles el alta. Porque temen de que al darles el alta la persona luego lo puede ingresar de nuevo Seremos y tenga que ser visto por técnicos de la comunidad y hay desconfianza de que desde la comunidad haya suficientes recursos para tratar a estas personas. También otro tema.
para hablar con los psiquiatras y para fortalecer el primer. Tensiones de las instituciones. La ley establece la creación de una red comunitaria de atención. Esto exige presupuesto, exige movilización intersectorial. Se creó una comisión intersectorial. Se están haciendo esfuerzos por parte de MIDES y del Ministerio y de la comisión asesora que estamos intentando abogar y asesorar por estos cambios, pero no sabemos de dónde va a salir el dinero y si hay voluntad política para arrancar algún rubro. O sea, un tema. Tensiones en los actuales dispositivos. Nos preguntamos, un centro llamado de rehabilitación, que hay pocos en el país, que depende sobre todo de así del patronato y para los familiares, no están bien normatizados, son centros de entretenimiento, en muchos casos más que de rehabilitación. ¿Están en condiciones de recibir a una persona que hace 20 años vive encerrada? Precisará tal vez otro tipo de recursos y de planteos para que esta persona pueda transitar no solo entretenida, sino rehabilitada. Bueno, no vamos a hablar de las tensiones de la salud privada. La salud privada en esto no se ha comprometido, han hecho enormes gastos que hemos pagado todos, por supuesto, en hotelería, y no hemos visto ninguna sala general que atienda a la salud mental como establece la ley. Cuestión que sí se está haciendo con dificultades, pero en la situación de la salud privada no hay todavía avances. Ni que hablemos de cuando no nos brindan las prestaciones psicológicas a las que tenemos derecho, y los 30 días que la ley dice, siempre ponen el freno a los 30 días. Voy rapidito porque supongo que... Y tensiones ante la falta de personal formado. Digamos que hay mucho personal que debe ser formado en esto. Saludamos que la Facultad de Psicología tenga entre su currícula lo que es un operador terapéutico o un técnico de rehabilitación, que esperamos que pronto empiecen a funcionar. Pero bueno, los operadores laborales que están siendo también formados son un importante recurso que tiene que empezar a transitar en los organismos también del Estado. Tiene que empezar a ver ese rubro en la plantilla funcional. Bueno, hay también las tensiones en las empresas, que como decía la compañera y creo que lo hablaban antes, la inclusión laboral para las personas con trastornos de salud mental es realmente muy difícil. Las empresas y siempre llaman a personas con otro tipo de discapacidad porque temen muchísimo la discapacidad, el trastorno psicosocial, el peligro. Bien. Vamos a pasar un poco a las partes positivas, que algunas hay y que tenemos que reforzar. Lo manejamos como saberes y como buenas prácticas. Sabemos que hay voluntad de la sociedad civil y de la academia para lograr el nuevo paradigma en la atención de salud mental. Como se decía, la ley contó con el apoyo de cerca de 30 colectivos que estamos al firme para ejercer acciones de contralor y de asesoría. Otro saber importante es el de la Casa de Estudios Mayor de Uruguay, la Universidad de la República, que comprometió el apoyo a la ley. Otro saber y práctica es la experiencia de muchos dispositivos, algunos, no muchos lamentablemente, muchos dispositivos comunitarios. En particular queremos señalar dispositivos de rehabilitación, algunos privados o de la órbita paraestatal, como el Centro Sur Palermo, como el Centro Martínez Vizca, estatal como el Centro Cerrado, que han hecho esfuerzos para normatizar y realmente enfocar una política que incluya la recuperación, aspectos de inclusión laboral y de inclusión residencial. La buena práctica que se está haciendo desde el Ministerio de Salud y del MIDES en coordinar a la comisión intersectorial tratando de que cada uno de los sectores del Estado reconozca qué rubros podría utilizar en el avance de la ley. Ojalá que haya compromiso el año que viene en que el intersectorial se reúna y defina. Y por último, queremos señalar la importancia de los territorios. Nosotros como familiares que nos interesa estar presentes en cada una de las decisiones que se tomen en el ámbito territorial, insistimos en la creación de redes de gobernanza local. Nosotros hemos promovido, por ejemplo, la única mesa departamental de salud mental que hay en el departamento de Canelones. Después coordinamos con la Intendencia Canaria. Y nos preocupa que a veces otros organismos del Estado no estén participando. Creemos que aquí hay que dejar de lado las diferencias partidarias y trabajar todos por el bien común. Y estamos planteando que
los dispositivos que se vayan a crear en territorios, si es que realmente se pone carne en el asador y empiezan a generarse dispositivos, se genere sobre todo en los departamentos o en las regiones en donde haya una mirada coordinada de todos los colectivos para posibilitar que la red circule y que la gente y la comunidad los apoye. Muchas gracias. Damos lugar a Radio Vilar de Voz. Es una radio comunitaria que surge en el marco del proyecto comunicacional participativo en salud mental y derechos humanos que funciona autogestionadamente desde 1995. Es un colectivo integrado por personas con diversos padecimientos en lo psiquiátrico, psicológico, docentes y estudiantes universitarios que bregan por una concepción de salud mental en perspectiva de derechos humanos. En este marco, uno de sus logros es que las personas que participan sean ubicadas en lugares diferentes al históricamente asignados por la locura. En sus 24 años de vida ha logrado sostener la radio comunitaria, un boletín digital de carácter semanal, algunos emprendimientos sociolaborales que permiten seguir adelante y un dispositivo alternativo en salud mental. Willy es conductor del programa Lavandería China y Alba de Semáforo Feminista. ¿Feminista? Ok, bienvenidos, bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias a todas por estar acá. Bueno, yo pertenezco acá, Alba y yo y muchos otros más. Pertenecemos a la Radio Vilar de Voz, una radio comunitaria de un montón de locos ahí para la sociedad. Yo, esquizofrénico paranoide, otros tendrán otras patologías dichas por las autoridades médicas. Tomo medicación. Siempre tengo una frase que no soy tan incapaz para cobrar una pensión que da del Estado, ¿no? Y que me ayude a tener una casa, ¿no? Vivo en un refugio. Pero tampoco soy tan capaz como para tener un trabajo formal. Eso me dijeron las autoridades que deciden esto. Entonces, o sea, en mí, en lo personal, hablando a mí, me siento en un limbo. Pero bueno, tengo compañeros en la radio que cobran su pensión por su patología, otros que no. Y bueno, soy capaz de tocar, les digo sí, soy capaz de tocar la flauta, la guitarra, me van a ver en la peatonal Sarandí ahí cuando quieran pasar y dejarme alguna moneda. Ahí es un laburo que, si bien no es formal, bueno, es lo único que puedo conseguir para ganarme la vida. Y bueno, y la importancia de la radio en mi vida es crucial. No sé, que estaría muerto, creo que si no existiera la radio. Hace 10 años que formo parte de ella, ahora vamos a cumplir 24. Y bueno, para la salud mental de todos, de todas, para nuestra salud mental como radio, creo que es fundamental que esté la radio. Bueno, la palabra a Alba. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches mundo. Saludar a Willy en esta expresión de tomar la voz y bueno, presentarnos con esto de lo que significa Radio Vilar de Voz, que fue y es hace 24 años darle la voz a los que no tenemos voz, a todas, a todos, a todos. Bueno, esta realidad nos hace ver la posibilidad de conocer la dignidad en esta construcción y en estos 100 años de Pablo Freire, como decían, saludamos este espacio, esta exposición, a la academia, a todo este entramado de tejido loco que nos hace realmente una sociedad diversa, porque los rostros de todo y el cariño y el afecto y el entrecruce de las realidades que tenemos acá tenemos una representación de sociedad donde decimos que es esta que queremos, ¿verdad? Esta donde los locos podamos hablar en primera persona. Los locos, las locas, los loques, y bueno, voy a seguir haciendo el lenguaje inclusivo, que no significa simplemente la teoría, sino que realmente hacerlo una realidad.
para que no duerman en un cajón todas estas leyes a las que hemos estado bregando hace 24 años. Entonces, nada de nosotros, los locos, sin nosotros. Una de las consignas que trabajamos en esto de darnos voz y darle esa salida y ese encierro a todas aquellas personas que realmente no han cometido ningún delito, que realmente estamos sufriendo y tenemos dolores, y nos internan y nos violan, y nos vulneralizan y nos infantilizan y realmente nos hacen cosas, nos cosifican. ¿Y hasta cuándo, sociedad? ¿Hasta cuándo esa justicia que está ciega? ¿Hasta cuándo vamos a tener nosotros estos derechos que tanto bregamos? De todas, de todos. Porque decimos, desde los familiares, desde los que no podemos tomar la voz, de nosotros mismos, de estos derechos que nos niegan, de esto que dice Willy, ¿verdad? Que no podemos ser lo suficientemente incapaces para ganar un mendrugo de pan, o si no, algo que nos signifique la vida. Entonces, ¿qué es lo que decimos? De seguir y seguir bregando para tener acciones que nos hagan derecho. Hemos podido sí acceder a tomar la voz en los diferentes ámbitos, donde fuimos a exigir el cambio de paradigma, en esto de que esa mirada sanitarista únicamente, nuestras dolencias, nuestras realidades, que muchas veces en muchos casos sí es necesario, pero tenemos que ver esas alternativas, eso que decimos la desmanicomización y la vida digna, con enclave comunitario, con enclave lo que significa vivir dignamente, con todos los aspectos básicos de la vida cubierta. Entonces, realmente, esto de que tomemos voz y bueno, que vamos en camino y seguimos logrando la 19.529, que son leyes, números y letras. Este año hemos trabajado muchísimo y hemos estado en las diferentes comisiones, en el trabajo de la asesora, en la institucionalidad, la implementación del plan, pero bueno, vamos celebrando las Navidades, por decir de alguna manera, fin de año, y bueno, vamos a brindar, y bueno, vamos a celebrar a ver cuánto monitoreo, y cuánta realidad, y cuánta alternativa, y cuántos familiares encerrados, y cuánta justicia que no se realiza, y bueno, y decimos, a ver, en definitiva, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos esperando? Y sí, hay que seguir caminando, como dice Galeano, hacia esa utopía, porque es lo que tenemos, las locas, los locos, los bloques, y toda la sociedad aquella amigable, que realmente está viendo y está cambiando este paradigma y esa visión, esa peligrosidad al loco. Por eso Radio Pilar de Voz, con vos, ustedes, con nosotros, le perdemos el miedo a la locura, sintonizamos el 95.1 para que realmente podamos tener voces por todos lados, por el mundo, como una película, con los diferentes lenguajes, lo que significa vivir y hacer de esta sociedad diversa, en esas discapacidades psicosociales que nosotros no nos vemos discapaces, pero obviamente la sociedad tampoco ve la locura diferente porque no es visible. Entonces es necesario tener esa visibilidad y esa justicia social por la que tanto bregamos. Habría muchísimo para hablar. Ellos realmente en esta verborragia que ya se dieron cuenta que en definitiva es la etiqueta y el diagnóstico y este ejercicio de poder abordar los diferentes espacios, dar las manos con la academia, celebrar lo lindo que significa esto de poder tomar la voz, lo que es ser loco y no loca, esa diferencia que ya la propia sociedad te la impone, porque nacer mujer ya es ser diferente, vulnerabilizada y todo lo que más hacemos. Yo hago semáforo feminista, donde hola. Muchas veces prendemos las luces. ¿Qué tal, Antonella? Hola, Agustina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Qué placer compartir con vos este espacio. Bueno, igualmente, muchas gracias, muchas gracias. Aquí está más o menos la imagen bien. ¿Quieres que modifique algo? ¿Les parece que modifique algo? No sé ahora si alguien nos va a decir algo del evento. Yo no tengo idea si nos van a dar alguna indicación. Bueno, sí, dice centro de estudios. Es que con lo otro, ¿no? Vos te conectaste recién, acá. Perfecto. Sí, recién entré. Por el chat, Antonella, nos dijeron por el chat. Sí. Y bueno, todo lo que decimos de poder vivir. Porque para entrar acá me desconecté del vivo, entonces estoy media perdida. Mira, como que estaba también con el vivo y ya
Bueno, por ahí. Bueno, como si nos hubiera llevado detrás de, no sé, de la pantalla. Tengo incluso bueno, ¿qué tal por allá? Baja audición, aparte de todo. Y yo estoy en Buenos Aires. Así que. Yo soy muy despistado, perdón. No hay problema. Así que acá, nada, corriendo de un trabajo al otro y ahora me vine. De todas las personas, en este caso Willy, que representa a Willy y a todo aquello que es lo que decimos en el entrecruce de pobreza, locura y calle, que no es lo mismo porque decimos de minimizar la locura, pero la teoría esta de que la locura está suelta en las calles y no la queremos ver porque vamos y vamos para otro lado, o simplemente una moneda, una limosna, o todo esto es realmente prioritario. Así que Radio Pilar de Voz, como dispositivo alternativo de voz con voz, para todos nosotros, muchísimas gracias. Unos minutos, por si quieren realizar algún comentario, una consulta, a el segundo equipo de la mesa 1. Esto tanto de forma virtual como presencial, así que aprovechemos este tiempo tan valioso. Fueron clarísimas las exposiciones. Sí, micrófono, por favor. Aquí adelante, si es posible. ¿Lo podrías mencionar, si quieres, Cecilia, y lo vamos diciendo? Sí, por favor. No, consultarles a cualquiera de ustedes por la forma organizativa de alternativa de surgir apoyo entre ustedes, si tienen alguna experiencia de forma organizativa que dé resultados que pueda tomarse como ejemplo para explicar, digamos, en términos de que se constituya como parte de una política de apoyo. No sé si, porque me queda como la sensación de que hay un tejido que sostiene, pero que es muy de la cotidiana de quien está allí viviendo, pero digamos, hay posibilidad de abrir a otras redes, tienen experiencia con eso. Si han tenido experiencia, ¿cómo ha sido, no? ¿Cómo ha sido tu vida? Bueno, nosotros, perdón, gracias, Carla. Bueno, Radio Pilar de Voz, sosteniendo el entramado, ¿no?, de lo que vamos a esta locura, tenemos montones de realidades de trabajos territoriales y trabajo a nivel nacional, local, del país. Digo, nosotros utilizamos la estrategia de la película Locura al Aire como un testimonio de una realidad, un documental, donde realmente vivimos la locura en este aspecto de decir que se va con la película y disparadoras de situaciones, cuando ve día a día la cotidianidad, como es el documental, realmente van a ver que somos personas que no diferimos de otras, y en ese testimonio realmente salimos satisfechos. Yo hablo del lugar en primera persona de la locura, de una película que, más allá de todo lo que sea la representación de una película con premios y demás, que ha sido premiada en Biarritz, ¿no?, Francia y demás, perdón, se me fueron los países ya, pero en definitiva sabemos que hemos sostenido estos tejidos a nivel nacional e internacional. Yo, desde mi perspectiva personal, he podido ir a otros lugares, por ejemplo, de locura latina, que es la Red Esfera. Hemos ido con la radio también a la Argentina, a Rosario, hemos ido a Radio Encuentros Locos, hemos ido a México con la radio. Bueno, en definitiva, todo eso a nivel nacional y local, obviamente que estamos participando de la comunicación, pero también lo que es el aspecto de la salud mental. Y trabajamos en las comisiones, tenemos la salud mental integral, donde tenemos las diferentes disciplinas trabajando y sosteniendo estas realidades, porque son necesarias, y entendemos que la medicación en algunos procesos son necesarias, no es un divorcio total, porque en definitiva, pero bueno, sí rechazamos la sobremedicación y todo lo que son las prácticas de ese paradigma y en ese accionar que ya está primido, que más casi un siglo prácticamente. Y bueno, que en definitiva todo esto de trabajar los 24 años nos ha llevado a trenzar y a sostener todos estos cambios que creo que son los que han hecho necesarios. No sé si abarqué en realidad lo que respondía un poquito por ahí. Y bueno, seguimos celebrando esto de que realmente esta apertura a una nueva sociedad. Gracias, Carlos.
Cecilia, para complementar, Alba nombraba el colectivo, la gente que participamos en la comisión asesora, nos hemos nucleado en lo que se llama el colectivo de salud mental integral, para tratar de digamos, hacer la abogacía con un puño un poco más humilde. Eso es importante. Pero por otro lado, nosotros, sobre todo desde familiares, bregamos con lo que llamamos la gobernanza local. Por ejemplo, en Montevideo nos estamos reuniendo con la Intendencia, con la Secretaría de Discapacidad para definir una agenda de trabajo en donde el tema cultura del trabajo está presente. Como paso previo a generar la gobernanza, llamando a gente de MIDES, del Ministerio, de Cultura, etcétera, para empezar a dialogar pensando en el territorio. En Canelones se está haciendo esto, y en Canelones hay un polo, por ejemplo, en Santa Lucía, con toda la presión. Santa Lucía no quiere recibir más locos, con lo que hay que trabajar para que salgan de sus mini manicomios. Estamos trabajando en Durazno, que hay una mesa de discapacidad en MIDES, para que ponga la agenda de salud mental, y siempre bregamos para que los colectivos participen en los territorios, que participe la Intendencia, las fuerzas vivas locales, y que se surjan en cada territorio cuáles son las fortalezas específicas que puede haber, más allá de lo que son las obligaciones del Estado. Entonces, nos parece que la participación local y organizada, es más, ha surgido como tema de interés en la intersectorial, en esta conversación que se está teniendo con la asesora, generar una nueva institucionalidad. Veremos cuál es la forma de mínima que se le da, pero de eficiencia, que coordine entre lo que es la comisión intersectorial de todos los ministerios, que tiene que definir qué recursos va a haber para crear dispositivos, y la organización en territorio que lo reciba. Esto sería una especie de comisión operativa con algún sector del Estado que realmente coordine entre los recursos que se van a dar, cómo se ejecutan y cómo en la comunidad empiezan a circular. Bueno, ojalá estas propuestas tengan andamiento. Bueno, muchísimas gracias realmente por su participación. Alba, gracias Nelly y Perla. Quisiéramos mencionar algunos saludos que también estamos teniendo, y de aquí realmente un saludo afectuoso para todas las personas que desde la virtualidad nos están acompañando desde la OT.